La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El exministro colombiano Diego Palacio habla en exclusiva con el programa La Noche. Si hoy me preguntan por qué estoy acá, digo por iluso, por pendejo, por soñador, por creer que Colombia tenía justicia. Y no. Desde la guarnición militar, donde cumple una condena a 80 meses de prisión por el delito de cohecho, el exalto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe explica en diálogo con nuestro periodista Jorge Adrián Orozco las razones que lo llevan ahora a acudir a instancias internacionales. ¿Se arrepiente de no haberse ido del país justo cuando estalla todo el escándalo y comienza el proceso en la Corte Suprema? No sé si me arrepiento o no de no haberme ido. Lo que sí me doy cuenta es que no tuve la capacidad de poder entender a tiempo que iba a ser juzgado por una corte prevaricadora, por una corte politizada. Además de hacer fuertes cuestionamientos a la justicia colombiana, Palacio lanza algunas críticas al uribismo. Que al Centro Democrático le ha faltado mayor organización frente a cómo enfrentar esta persecución de algunos miembros de la justicia. Revela además los pormenores de la reunión que sostuvo con los asesores jurídicos de las FARC para conocer los alcances del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz. El concepto del doctor Enrique Santiago, que sin entrar a estudiar en detalle el caso mío, él dice que el delito por el cual yo estoy condenado es un delito político. ¿Cuál es? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la completa y reveladora entrevista de nuestro periodista Jorge Adrián Orozco con el exministro de Protección Social de Colombia, Diego Palacio, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó en abril de 2015 tras el denominado escándalo de la yidis política, que sacudió al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El exministro de Protección Social de Colombia, Diego Palacio, rompe su silencio. En la primera entrevista que concede a un medio de televisión desde que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cerca de 7 años de prisión, el exfuncionario habló en exclusiva con el programa La Noche. La noticia. En el diálogo que sostuvo con nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, Diego Palacio reveló desde su centro de reclusión que en las próximas semanas llevará su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El equipo de abogados del exministro pretende demostrar ante esa instancia internacional que su defendido, a su juicio, no tuvo garantías procesales y que el fallo en su contra, según ellos, obedeció a una motivación política. El punto clave de esta noticia. ¿Quién es Diego Palacio? Él fue uno de los más importantes ministros del gabinete del expresidente Álvaro Uribe. Fue condenado en abril de 2015 por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho por dar u ofrecer, así se llamaba ese delito. Ese proceso judicial surgió tras las declaraciones que entregó la entonces congresista Yidis Medina, según las cuales Palacio, junto a otros altos funcionarios condenados, también en el mismo caso, ofrecieron prebendas a la parlamentaria para lograr el apoyo necesario a la reforma que permitió en ese entonces, y según ellos, la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe Vélez. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Hoy nos recibe en su sitio de reclusión Diego Palacio, quien fuera ministro de Protección Social del entonces presidente Álvaro Uribe. Señor Diego Palacio, gracias por aceptar esta entrevista con el programa La Noche de NTN 24 y el canal RCN. Jorge, ¿cómo está? Señor exministro, comencemos con su situación jurídica actual. En diciembre de 2015, la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le negaron la tutela con la que usted pretendía le fuera revocada la condena a 80 meses de prisión por el delito de cohecho. Delito que, según el fallo, se configuró al entregar puestos y dádivas para buscar favorecer la votación del proyecto de reelección presidencial en 2004. Hoy, ¿cuál es el escenario en el que usted está? A ver, las opciones a nivel interno, a nivel de país, son muy pocas. Está pendiente la tutela que presenté para ver si es seleccionada o no en la Corte Constitucional. De resto, las únicas opciones que quedarían es a nivel internacional, es poder demostrar a nivel internacional que acá hubo una
flagrante violación a los derechos humanos míos, que no hubo un debido proceso, que tenemos una Corte Suprema prevaricadora, politizada, que me condenó a 80 meses sin ninguna sola prueba, solo con el testimonio de Yidis Medina. ¿Qué pasó con los argumentos que usted presentó en esa tutela? Le da a uno, no sé si es tristeza o es risa, porque ni siquiera se analizaron en la respuesta a la tutela, por parte de la sala civil y por parte de la sala laboral. Yo adjunté unos audios donde claramente queda demostrado que había interés político en varias de las decisiones de la Corte Suprema en el año 2008. Ellos mismos lo dicen en los audios. Dicen, ojalá no haya salvamento de votos en la tutela presentada por el ministro de Protección Social por conveniencia política. Había un claro enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Ejecutivo. Y nosotros estamos acá por eso. Yo estoy condenado producto de ese enfrentamiento, producto de un enfrentamiento que se presentó entre el Ejecutivo y entre la Corte. Según concluyó la Corte Suprema, esa tutela fue extemporánea. ¿Cuáles fueron los motivos para que usted presentara la tutela en el mes de octubre de 2015, 6 meses después del fallo de la Corte que lo condenó a usted a 80 meses de prisión? La tutela está presentada dentro de los términos de inmediatez que la jurisprudencia colombiana ha venido planteando. Ellos mencionan que no se presentó oportunamente durante el juicio unos audios, y no se presentaron porque yo no los conocía. Yo conocí los audios y algunas de las pruebas sobre el conflicto de interés de los magistrados y de los conjueces lo conocí ya estando condenado. Ya después de estar condenado fue que conocí eso y por eso los adjunté en la Corte. Sin embargo, la sala civil y la sala laboral ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer una revisión de esas pruebas que estaba adjuntando. Tema de la política. Diego Palacio es un reconocido médico cirujano que nació en Armenia y dedicó gran parte de su vida a destacados proyectos especiales y de mercadeo en los más importantes medios de comunicación de Colombia. Además de hacer una maestría en economía, también trabajó en su área preferida como consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Fue investigador del proyecto Comunicación y Desarrollo de la Universidad Georgetown en Washington, coordinador del programa Administración Hospitalaria del Instituto FES de Liderazgo y director del proyecto Comunicación y Salud del Hospital Lorencita Villegas de Santos. En febrero de 2003, ocupó el Ministerio de Salud de Colombia en la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con quien fortaleció una relación política y de amistad con el paso de los días. Pero ¿por qué este hombre, reconocido en los más importantes círculos sociales y políticos, terminó en prisión? El escándalo de la Yidis política. Como Yidis política es conocido el escándalo político que sacudió a Colombia en abril de 2008, cuando la entonces congresista Yidis Medina rompió su silencio y dijo que había recibido algunos ofrecimientos por parte de algunos funcionarios del entonces gobierno para que votara a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió posteriormente la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. El exministro Diego Palacio terminó involucrado en el escándalo de la Yidis política y acusado por la Fiscalía de Colombia de ofrecer dádivas o favores a cambio del voto de la reelección. Así lo cita la misma Corte Suprema de Justicia, que lo condenó en su sentencia. Nombramiento de Carlos Correa en la dirección de la Clínica 1 de Mayo de Barrancabermeja de la empresa social del Estado Francisco de Paula Santander. Este cargo, según el relato que documentalmente soportó Yidis Medina, le fue ofrecido el 2 de junio de 2004 por el exministro de la Protección Social, doctor Diego Palacio Betancur, y se hizo efectivo el 23 del mismo mes y año, cuando Carlos Correa tomó posesión del cargo. Nunca tuve nada que ver con ese nombramiento. Ni lo conversé, ni lo discutí, ni participé en ninguna junta, nada. Sin embargo, el 15 de abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, tras las acusaciones de la Fiscalía, determinó su responsabilidad en el delito de cohecho y fue sentenciado a pagar 80 meses de prisión. Bueno, surtida esa batalla jurídica a nivel nacional, a nivel interno, pues usted ya ha optado por las instancias internacionales. ¿Sus asesores tienen listos ya los argumentos que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, Jorge, nosotros tenemos la decisión
de hacer de presentar el caso a nivel internacional. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo por distintas cosas. Hay que hacerlo por la familia, hay que hacerlo por los hijos, por mi misma situación. Sé que cualquier decisión internacional va a tomar mucho tiempo. Va a ser una decisión que toma tiempo, pero hay que plantearlo, hay que presentarlo. Yo espero que nos lo podamos ganar y que se pueda demostrar que acá hubo una decisión y hubo un juicio en donde no se nos dio las garantías. Sin ser especialistas en materia de jurisdicción internacional, se sabe, se conoce que la cuestión de validación de pruebas pues, es algo central. ¿Usted confía que en ese organismo internacional, en la CIDH, las pruebas que usted presentó, aquellas grabaciones en las que magistrados hablaban, comillas, de una conveniencia política, en su caso, sean acogidas allí en la comisión, pese a que, pues como la gente lo conoce, fueron grabaciones hechas de forma ilegal en la sala de la Corte? Hay antecedentes importantes en la Corte Interamericana y en Europa también, de organismos internacionales, en donde ellos aceptan perfectamente pruebas así sean obtenidas ilegalmente, siempre y cuando sean públicas y no hayan sido tomadas específicamente para ese caso, y en donde esté demostrado que hay una violación a los derechos humanos. Las pruebas que yo estoy adjuntando, yo tengo la seguridad de que van a ser aceptadas internacionalmente, van a ser valoradas y perfectamente se va a poder demostrar que hubo una clara intención política en la condena en el caso mío personal. Con esos argumentos, ¿busca entonces usted tanto medidas cautelares como demostrar que se le violaron los derechos fundamentales? ¿Ambas cosas? Sí, yo creo que acá hay dos escenarios distintos, Jorge. Hay un escenario personal donde uno puede mostrar perfectamente que hubo una violación de los derechos míos, no solo a nivel de la legislación interna, sino a nivel de los tratados que Colombia ha suscrito. Pero también es demostrar que la justicia en Colombia no es como creemos nosotros, o como yo creía que era. Si a mí me preguntan, Jorge, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué estoy condenado? Y digo, por iluso. Porque fueron muchas las veces que el presidente Uribe me dijo, Diego, usted acá no tiene garantías, váyase. Y yo le dije, no, a mí no me pueden condenar porque no hay ninguna prueba, porque yo no hice ese delito. Sin embargo, si hoy me preguntan por qué estoy acá, digo, por iluso, por pendejo, por soñador, por creer que Colombia tenía justicia. Y no. Hoy me doy cuenta acá, un año después de estar condenado, que en Colombia no hay una justicia objetiva, no hay una buena justicia. Nosotros seguimos pensando y soñando que tenemos una buena justicia, pero no la hay. Es decir, ¿se arrepiente de no haberse ido del país justo cuando estalla todo el escándalo y comienza el proceso en la Corte Suprema? No sé si me arrepiento o no de no haberme ido. Lo que sí me doy cuenta es que no tuve la capacidad de poder entender a tiempo que iba a ser juzgado por una corte prevaricadora, por una corte politizada, por una corte que no le interesa los derechos de la persona que están juzgando en ese momento, por no haberme dado cuenta que desde el momento mismo en que el año 2008, que la Corte condenó a Yidi sin haberme escuchado a mí, desde ese mismo momento yo estaba condenado. Es inocencia, por inocente, por haber pensado que la justicia funcionaba, por eso es que yo estoy acá. Y usted lo dijo, ¿no?, al principio de todo este proceso, que usted confiaba en la justicia y por eso se quedaba respondiendo. Sí, creo que ese fue el error. El error es que yo confié, y por eso invito también a los colombianos a que no confiemos en la justicia, a que entendamos, y a los mismos magistrados, porque hay muchos buenos, y a los jueces, a que entendamos que la justicia hay que cambiarla, la justicia hay que despolitizarla, la justicia yo creo que hay que hacer una profunda reforma en el tema de la justicia en Colombia. Nosotros hemos venido cumpliendo con una labor de investigación de graves violaciones a los derechos humanos. La justicia colombiana es independiente y precisamente he venido a Washington a entregar a la Comisión Interamericana las pruebas que fundamentan que no hay ninguna persecución política.
Retomando el tema de la CIDH, tan solo unos días antes de dejar el cargo de fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre acudió al organismo a presentar lo que él dijo eran los documentos que sustentaban las investigaciones que hay actualmente contra el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, contra los hijos del expresidente Uribe y contra el director, el presidente del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. ¿Cómo evalúa usted esa actuación del fiscal hoy, ya saliente, o exfiscal mejor, general de Colombia? Nosotros, y yo creo que el país es consciente, es que no en vano, Jorge, si hoy se le pregunta o si revisamos las últimas encuestas en el país, cerca del 80% de la gente no cree en la justicia colombiana. Yo creo que eso está todo dicho. 8 de cada 10 colombianos no creemos, no tenemos fe en la justicia. Ahí está todo dicho. Yo estoy dentro de ese 80% que no cree en la justicia. Creo que el fiscal hizo un papel muy politizado, con mucho afán de protagonismo. Creo que politizó mucho la justicia, lo mismo que muchos magistrados.